Buenas noches. Buenas noches, Lick. Qué bueno saber de ustedes, ¿cómo están? Gracias a Dios, bien. Que me alegro, que me alegro. Ya vamos a empezar la clase. Vamos a dar un tiempo prudencial para que se terminen de conectar los demás compañeros e iniciamos. ¿Me escuchan ahí? Sí se le escucha, Lick. Ok, muchas gracias. Ahorita empezamos. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a los que acaban de entrar. Vamos a continuar con el curso de Derecho Internacional Público número 2. Vamos a continuar con el programa y vamos a iniciar la clase con relación a las preguntas o dudas que tengan con relación a la clase anterior para iniciar resolviendo dichas dudas y así puedo empezar a calentar motores. Cuéntenme cómo están y qué dudas tienen. Me doy cuenta que este grupo es muy callado. Buenas noches, Lick. Hola Nora, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo tengo duda en el libro de Derecho Internacional Público, el doctor Ochaíta que está utilizando, ¿en qué página va? Hoy vamos a hablar sobre los derechos de los estados. Gracias. ¿Alguna duda con relación a la clase anterior? La vida de los estados, cómo se modifican, la extensión, la sucesión, elementos del estado. ¿Recordamos cuáles son los elementos del estado? Todo lo que hemos estado viendo en clase va a ser materia de primer examen parcial y así sucesivamente. Entonces, es por ello que la insistencia de que tengan dudas para poderla resolver, porque en el examen va a ser de preguntas directas y algunas cuestiones con relación a su punto de vista. Entonces es por ello que necesitamos sus consultas o sus dudas. Asimismo también el material de apoyo se los vamos a trasladar la próxima semana, siempre por medio de, ya sea por WhatsApp o por la plataforma de Classroom. Bueno, entonces en el caso que no tengan dudas, vamos a iniciar con el curso. Lick, disculpe, yo tengo una duda. Cuéntenos. Perdone si usted está tomando algún libro de texto como guía o lo está haciendo así material directamente suyo. Tengo en el material que les vamos a trasladar, es parte de varios textos y con relación al curso. Tenemos como guía el libro del doctor Carlos Larios Ochaíta, que fue el que mencionamos al principio, pero en el material que les vamos a trasladar tiene varios autores, entonces para que ustedes vayan comparando cada una de las diferentes definiciones o conceptos o la forma o criterios de los distintos autores. Gracias, Lick. Sí, es que es como el contenido es un poco amplio y para que podamos repasarlo, ¿verdad? Sí, con tiempo, por favor, disculpe. Sí, no te da pena, sí, eso sí, como les indico,
La próxima semana les vamos a trasladar el material. No se los hemos pasado con el objeto de que ustedes pongan atención en la clase y generen dudas. Ese es el objeto de que no les hayamos pasado todavía el material, porque entonces ya no hay atención con relación a la clase, sino que ya se centran en el material. Aquí lo importante es que ustedes las clases magistrales también las tomen en consideración para poder comprender lo que está en los libros o en el material y parte de la explicación que tratamos o trato de darles o indicarles relacionados al tema. Es por ello que la primera tarea era una retroalimentación de lo que vieron el semestre pasado para poder tener conocimiento básico de lo del semestre pasado, cómo se va concatenando, cómo se conforman las materias, porque es demasiado amplia la información y por eso que es necesario tener fresco y vigente lo del semestre anterior para poder comprender lo del presente semestre. ¿Dudas con relación a la clase? Buenas noches, Lick. Perdone, fíjese que yo venía ingresando, Lick, solo a lo lejos un número de WhatsApp. No estoy mal, se puede mandar el trabajo por WhatsApp y por Claro. En mi caso yo ya le envié por Claro, pero yo no sabía si había un WhatsApp, Lick. No sé si usted podría proporcionar. No, vea, nosotros... Tengo entendido que ustedes tienen un chat del 10º semestre donde están todas las personas. Así es. Pero nosotros, con el auxiliar, hicimos un WhatsApp específicamente para la clase de Derecho Internacional Público. Y ahí están las instrucciones que les hemos dado. En ese sentido, es donde compartimos el enlace en cada clase. Y es específicamente del curso de Derecho Internacional Público. Entonces, y la tarea no es que la tengan que mandar al WhatsApp, sino que es en Classroom. Yo WhatsApp lo mencionaba con relación a la material que les vamos a enviar, pero la tarea no la vayan a mandar en WhatsApp porque no la vamos a calificar ahí. La vamos a calificar en Classroom. Ok, gracias, Nick. El derecho de los estados. Tomando como base, ¿qué es el derecho? ¿Quién me puede definir qué es derecho? Desde su punto de vista. ¿Qué entiende por derecho? Tenemos 150 alumnos. Un voluntario, por favor. ¿Qué es derecho? ¿Qué entiende por derecho? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Levin. Licenciado, buenas Cuéntame. noches. Yo considero que el derecho es una ciencia que regula el comportamiento del ser humano en la sociedad. Así es. Y regula cuando dice el comportamiento del ser humano, ¿será que también regula nuestros sentimientos y nuestras emociones o solo las conductas externas? Solamente las conductas externas. Así es. Entonces, derivado de eso y teniendo como base y partiendo de esa idea, de esa premisa que regula la conducta externa, el derecho desde su punto de vista formal y amplio, en ese sentido, el derecho de los estados es similar o es lo mismo. El derecho de las personas, como ya se indicó, que es el derecho a aquel conjunto de normas imperoatributivas. ¿Por qué impero? Porque es el imperio de la ley, que está sobre todas las cosas, nadie es superior a la ley, y atributivas porque lo atribuye al ser humano, a la conducta humana. Entonces, el derecho internacional público, como su nombre lo indica, derecho, conjunto de normas imperatributivas que regulan las relaciones internacionales del Estado. Tomando como base eso, los derechos del Estado, o de los estados en plural, es como que si estuviéramos hablando de los derechos de un ser humano, pero en este caso se va a un orden macro o un escenario bastante amplio. El derecho de la persona es un espectro mínimo o desde una forma mínima.
pero no minimizándolo, sino que vamos conformando cada derecho de cada persona y lo conformamos en un gran derecho que es el derecho del Estado. Es por ello que les explicaba qué era la soberanía y por qué el Estado tiene esa soberanía, por cómo ejerce la soberanía del Estado y por qué nosotros, teniendo como esa base de soberanía, por qué nosotros le delegamos al Estado eso, porque nosotros conformamos esas soberanías chiquitas para formar una soberanía grandota que es la que le damos al Estado. En este caso, al Estado o a las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Es el gobierno que efectivamente es el que nos representa a nivel internacional. Pues dentro de los derechos del Estado tenemos el derecho a la independencia y ejercer la jurisdicción. ¿Qué significa la independencia? Desde pequeños nos enseñaron cuando íbamos a la escuela que Guatemala se independizó de la corona española y se formó una república junto con la Unión de Repúblicas Centroamericanas, que lo vimos la semana anterior. Y esa independencia, nos han enseñado esa independencia de que dependíamos de esa corona española, tributábamos a esa corona española y todas las leyes venían de esa corona española y estábamos sometidos al ordenamiento de esa monarquía. Y nos independizamos, y ustedes ya saben la historia de 1821 hasta el día de hoy. Pues la independencia de los estados no es lo mismo. La independencia de los estados significa que ellos, ahora nosotros en la actualidad no dependemos de ningún estado o de algún reino o de alguna corona, sino que nosotros ya independizados de esos sucesos que pasaron en 1821 y que todos ustedes conocen la historia, la independencia es de que cada uno de los estados tiene su propia independencia. Esto quiere decir de que ellos tienen esa facultad de poder aplicar todas esas normas jurídicas que hace un Estado de Derecho, que es el conjunto de normas jurídicas vigentes en un país y que pueden ser aplicadas a cada una de las personas en casos concretos. Eso es un Estado de Derecho y se considera que la independencia del Estado es poder ejercer sin la interferencia. Vean, aquí ya no dependemos de una corona, sino que aquí es la independencia y la potestad o la facultad de poder ejercer nosotros mismos esa aplicación de normas jurídicas o normas imperatributivas para poder determinar cada una de esas cuestiones. ¿Y qué significa esto? Ejercer la jurisdicción o soberanía consiste en la supremacía territorial. Ningún país puede utilizar o venir a Guatemala y violar sus fronteras. Por ejemplo, que pueda venir el Estado de México, los países que tenemos nosotros aquí alrededor, venir y poder violar esas fronteras o esos espacios, por ejemplo, el espacio aéreo, el espacio marítimo, el espacio terrestre, las fronteras terrestres, la plataforma continental. ¿Se recuerdan ustedes en derecho civil las medidas o la distancia que hay entre cada una de entre los océanos y la playa y las aguas internacionales en donde Guatemala todavía ejerce jurisdicción? Pues en ese sentido, la aplicación de la independencia consiste en eso: ser independientes de demás estados y ejercer su jurisdicción. ¿Qué significa ejercer su jurisdicción? Son dos cosas distintas. Primero vemos qué es la independencia, aquello que lo tenemos determinado como que puede ejercer sus propios derechos y obligaciones como país. Y su jurisdicción aplica que únicamente puede aplicar esa independencia únicamente dentro de sus fronteras, salvo aquellos casos especiales donde ejerce jurisdicción. ¿Y cuáles son esos casos especiales donde ejerce jurisdicción? Por ejemplo, todas las naves aéreas marítimas o terrestres que tienen bandera guatemalteca, los consulados, las embajadas, todos los agentes diplomáticos reconocidos legalmente, ellos ejercen o tienen esa independencia derivado de ser representantes de Guatemala. Y Guatemala como Estado tiene esa representación o ese ejercicio de esa jurisdicción sobre sus conciudadanos. Por ejemplo,
En el caso de que un extranjero, vayámonos a derecho penal, en el caso de que un extranjero venga a Guatemala y cometa un delito o un tipo penal regulado en el Código Penal, ¿será que debe ser juzgado por las leyes de su país de origen o las leyes de Guatemala, estando en Guatemala y cometiendo un delito acá en Guatemala? Y aquí vamos a aplicar... Debe atenerse a la legislación nacional porque aquí es en donde cometió el delito. Claro. ¿Será que el Estado de país de origen puede ejercer alguna o alguna jurisdicción con relación a esta persona que cometió ese delito acá en Guatemala y decirle al Estado de Guatemala, miren, pongamos el ejemplo de un homicidio. El homicidio aquí en Guatemala tiene una condena de 15 a 40 años de prisión, pero en el estado en el estado de origen de la persona tiene una pena de prisión de 5 a 10 años. Y viene el Estado, a sabiendas que es un ciudadano de ese Estado, y le dice a Guatemala, mire, señor Guatemala, o señor Estado de Guatemala, por favor, juzgue a este señor Juan Pérez de los Palotes, de origen estadounidense, con el proceso de ustedes, pero le impone la pena que tenemos nosotros. ¿Será posible eso? No, licenciado. No es posible. La ley estatal. Así es. ¿Por qué? Porque en este caso, nosotros tenemos nuestras propias leyes y nuestra propia independencia, tanto jurisdiccional como independencia estatal, o tal vez no estatal, no le denominamos estatal, sino que la independencia general del Estado. El Estado es un solo ente que tiene esa facultad de poder aplicar las leyes a personas nacionales o connacionales y a aquellas personas que han cometido delito acá en Guatemala. Y los otros ejemplos, ustedes lo están viendo en derecho internacional público. Por eso es en privado, perdón. Entonces, esta es la forma en que el derecho es un derecho del Estado. Posteriormente tenemos el derecho a la conservación y a la defensa. Pero antes de entrar a esa definición de derecho o a esa explicación, en 1933, en Montevideo, Uruguay, se realiza la 7ª Conferencia Interamericana o Internacional Americana, que es la convención sobre derechos y deberes de los estados. En este caso, en ese momento de la historia, o en ese lejano 1933, en Montevideo, 3 años después de la primera Copa Mundial, se celebra esa convención y se establece cuáles son los deberes y derechos del Estado. Y durante mucho tiempo, casi aproximadamente 15 a 20 años posterior, se celebra o se realiza la Carta de las Naciones Unidas con relación a la proclamación o al final de la Segunda Guerra Mundial. Ejemplos que ya indicamos en la clase anterior. En ese sentido, durante todo ese tiempo se crearon esos derechos y deberes de los estados. Y Guatemala fue parte de esa convención o esa conferencia internacional americana, donde se establecen los deberes y derechos. Entonces, ese derecho de independencia, ese derecho a la jurisdicción, Guatemala fue parte de esa convención, y desde ese momento Guatemala ha sido respetada a no ser invadida por algún país derivado de esa independencia o jurisdicción que aplica dentro de sus fronteras. En este caso, una de esa independencia consiste en la supremacía territorial y personal. Y el principio que regula esa supremacía territorial es el dominio imperium, que es el dominio del imperio de cada país. En ese sentido, es la palabra de latín con relación a abstenerse a violar la soberanía de un país, tanto el que va a violentar esa frontera como el que va a recibir esa violación a su frontera.
Entonces, ese derecho es relacionado a abstenerse o a ese dominio imperium o ese imperio de dominio que tiene cada estado frente a otros estados. Y cada estado puede decidir o dirigir sus asuntos internacionales a su criterio. Algo muy importante, Guatemala es parte de muchos tratados y convenios internacionales que más adelante lo vamos a ver en materia de segundo parcial. Vamos a determinar o vamos a observar qué convenios a los que ha firmado Guatemala, ya se ha suscrito y ya se ha escrito a ellos, y cuáles algunos los ha hecho de su legislación interna. Pero en ese sentido, el Estado de Guatemala sabe cómo realizar o es ajeno a cualquier intervención internacional para poder decidir relacionado a sus asuntos internacionales, y queda a su criterio. Un ejemplo claro, por ejemplo, es, podemos escuchar, ustedes se recuerdan en el periodo presidencial de Jimmy Morales, donde muchos países no reconocen a Israel como un Estado y otros países sí. Y los que reconocen a Israel como un Estado, la mayoría de países tienen su embajada o su órgano consular en Jerusalén. Pero en ese momento de la historia, Guatemala, la embajada de Guatemala en Israel, que Guatemala reconoce al Estado de Israel como un país independiente y soberano, traslada su embajada de la región de Tel Aviv y la pasa a Jerusalén. ¿Alguien obligó a Guatemala a realizar ese cambio o ese traslado de región en Israel a Guatemala de su embajada? No. Pongámosle comillas, ¿verdad? ¿Se recuerdan ese momento coyuntural de ese traslado de región de Israel, de Tel Aviv hacia Jerusalén? Pues en ese momento de la historia, o es un claro ejemplo en donde Guatemala, a su criterio, de una forma personal o una forma de ver sus asuntos internacionales, viene y decide trasladar esa embajada a otro lugar, de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces, ese es otro principio que regula la independencia y la jurisdicción. Y asimismo también el ejemplo que les explicaba, el siguiente principio, que es que cada estado puede ejercer su autoridad sobre todas las personas dentro de su territorio. Esto deviene de la aplicación de todas sus normas jurídicas, entiéndase, todas normas jurídicas, tanto constitucionales, ordinarias, reglamentarias, o en este caso individuales. Ustedes saben la diferencia, en este caso, de las normas o reglas individuales o normas individuales o individualizadas que cada persona realiza dentro del territorio nacional. Pero eso es parte también del ejemplo que les ponía con relación a esta persona que cometió un homicidio en Guatemala siendo de otro país. Entonces, la independencia se basa directamente en el principio dominium imperium, imperio del dominio o dominio del imperio. Entonces, dentro de esos derechos, esos derechos que posee el Estado, también tenemos la conservación y la defensa. En este caso, la conservación consiste en el derecho que todo Estado puede tener los medios que aseguran su existencia y el orden público interno, y asimismo externo. ¿Qué significa externo? Armarse militarmente para la defensa de su territorio en una eventual invasión por parte de otro Estado. Y en este caso, todos los Estados tienen la misma categoría de Estados internacionalmente. Todos tienen, así, al igual que nosotros como personas individuales dentro de Guatemala y de manera internacional, tenemos la misma calidad y el mismo nivel, o estamos en el mismo nivel entre hombres y mujeres de derechos, de la aplicación y el reconocimiento de esos derechos de cada uno de nosotros. Y así, de esa forma, también los estados internacionalmente, en cada tratado, en cada convenio, en cada convención en la cual participan los estados, tienen el mismo derecho. No por tener, en este caso, ser un país más grande, ser un país más rico, ser un país más poderoso militarmente, puede ser
menor que otro estado, pero este derecho a la conservación y a la defensa da el derecho o da la facultad del estado de armarse militarmente. Por ejemplo, en este caso tenemos donde hay estados donde se arman militarmente con relación a la defensa de su territorio. Asimismo también hay ciertas limitaciones en las cuales el estado no puede violentar ese derecho a la conservación y a la defensa. Por ejemplo, y el límite o esa intervención que tiene un estado sobre otro estado derivado a ciertas circunstancias que se dan en su momento. Por ejemplo, Estados Unidos tiene dentro del territorio de Haití, hay una región en Haití que Estados Unidos tiene soberanía sobre ese pueblo. ¿Pero por qué se dio? En algún momento de la historia, y eso fue en 1915, donde Estados Unidos, derivado a ciertos eventos que se dieron en ese momento de la historia entre Estados Unidos, el Caribe y toda la América Latina, como por ejemplo está Haití, está Cuba. Por ejemplo, ustedes han escuchado sobre la bahía de Guantánamo en Cuba. Si ustedes recuerdan, cuando han leído historia, Cuba y Estados Unidos siempre han sido contrarios, derivado a esa polarización que se dio en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. En 1962, en ese momento había esa guerra ideológica, esa polarización del mundo, en donde había un bando de países capitalistas y otro bando de países comunistas, y Cuba era parte de ese bando de países comunistas. Entonces, derivado de eso, pero mucho tiempo atrás, Estados Unidos, cuando se dio la conquista o la independencia de todas esas islas y países latinoamericanos de parte de la la corona española y el Reino Unido y Francia y todas esas colonias, Estados Unidos tenía cierto dominio en relación a Cuba. Y cuando Cuba se independiza, Estados Unidos reclama esa porción o esa bahía que se llama Guantánamo y queda en soberanía de Estados Unidos. En ese sentido también, ese derecho a la conservación se le reconoció a Estados Unidos, conservar esa soberanía que tenía sobre esa porción de terreno de Cuba, y es por eso que en la isla de Cuba existe esa porción de terreno. ¿Y para qué la utilizan? Es una base militar en donde existen, en este caso, después de los atentados del 11 de septiembre, todos los presos o todas las personas sospechosas de haber participado en los atentados del 11 de septiembre del 2001 fueron a la prisión de Guantánamo, y de hecho todavía se encuentran ahí guardando prisión a aquellas personas que fueron condenadas. Y en ese sentido, esa conservación es es un derecho a la independencia judicial, a la conservación y a la defensa de cada estado. Pero también hay unas excepciones, y las excepciones, por ejemplo, es no poder, una de las excepciones de esos estados es no poder hacer actos no oficiales que violenten la soberanía de un país. Y uno de los ejemplos claros, les digo esto porque regularmente la mayoría de eventos que se han dado en violaciones a territorios internacionalmente reconocidos por parte de otros estados se dio posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso, uno de los ejemplos claros es cuando muchos de los agentes oficiales de la Alemania nazi huyeron hacia Latinoamérica. Y en ese momento muchos de esos les llamaban criminales nazis o criminales de guerra. Y entre ellos había un personaje que se llamaba Adolf Eichmann. A los que ya hayan visto la película, se la recomiendo, es muy interesante. Y ahí se da o se puede explicar la intervención o un acto no oficial en donde hay una violación
de un estado en otro. Pues la historia, en forma resumida, la historia es que este criminal nazi se refugia en Argentina y a través de una agencia de inteligencia de Israel lo logran contactar y hacen una operación que se denominó Operación Garibaldi, si no estoy mal, en donde se puede, hacen un plan para secuestrar a esta persona, lo extraen del territorio argentino y se lo llevan hacia Israel para ser condenado. Había autorización de Argentina para Israel para realizar ese secuestro y poder llevarse a este personaje y ser juzgado en su momento allá en Israel. No. Entonces, esa es una de las limitantes, o es una violación al derecho internacional con relación a la soberanía, independencia y la violación al territorio de un país. Juan Francisco Guzmán, contame. Sí, Lick, solo se me viene a la mente si esto tendría algo que ver con ese tratado de la Interpol para poder realizar este tipo de actos entre estados. Ahí sí, porque ya la Interpol es un ente internacional en donde todos los países que están adscritos a ellos realizan un convenio de colaboración y varias circunstancias que se dan en la Interpol. Vamos a tener una clase con relación a la Interpol, muy buen ejemplo. Y ahí vamos a comprender cómo no se viola el derecho internacional con relación a esos convenios, porque todos los 192 países que pertenecen a la Interpol tienen ese convenio con relación a poder capturar a una persona X dentro del territorio X, dentro del territorio Y, sin violar la soberanía. ¿Por qué? Porque hay un convenio entre estados. Es una relación cordial entre estados. ¿Se recuerdan cuando vimos las primeras clases y esos puntos que vimos con relación a esa cordialidad que existe entre estados? Pero la pregunta en este caso, si hubiese sido, por ejemplo, la Interpol, y la Interpol significa agentes de Argentina trabajando para Interpol, capturan a este personaje, Adolf Eichmann, y se lo llevan o lo entregan a la Embajada de Israel y hacen el trámite. Eso hubiese sido lo correcto, pero en ese momento de la historia, tratándose de ese personaje y tratándose de esa circunstancia por la cual urgía la presencia o la captura de ese personaje, es por eso que realizan esa violación. También se da otra prohibición, por ejemplo, en el año, bueno, no recuerdo el año, pero en Panamá se da la captura de Manuel Noriega. Era un dictador panameño que fue, en este caso, tenía muchos nexos con el narcotráfico, era dictador, no habían elecciones, era un sistema totalmente totalitario en Panamá. Entonces, y también era contrario a Panamá, a Estados Unidos. Entonces viene Estados Unidos y a través de una operación militar invade Panamá, derivado a que en ese momento también Estados Unidos consideraba que por tener intereses sobre el canal de Panamá, sobre el traslado, esa conexión interoceánica que había a través del canal de Panamá, consideraba que podía invadir Panamá y entra militarmente y captura a Manuel Noriega, se lo lleva a Estados Unidos y es capturado allá. Yo creo que todavía está capturado o todavía guarda prisión con relación a los delitos que comete. Entonces, esas son las excepciones a la independencia y a la conservación. No sé si le respondí su pregunta, compañero. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, dentro de esa conservación y la defensa, ese principio es denominado o es convertido, o se puede traducir en una convivencia de paz y armonía. Derivado de ese principio de la conservación y la defensa, que todo Estado tiene el derecho de armarse para defender su soberanía de una invasión militar, porque hay invasiones de diferente tipo, pero en este caso de una invasión militar, puede armarse
de una forma armamentista. Pero hay países, y ustedes conocen quiénes son los países que tienen armamento nuclear, y derivado de eso se firma el Tratado para la Reducción de Armas Estratégicas o Nuevas, y esto significa el desarme nuclear, que en principio fue firmado por Estados Unidos, Francia, Países Bajos y el Reino Unido, países que cuentan con armas nucleares. Pero en este caso, a sabiendas de que de una guerra nuclear no sobrevivimos nadie, entonces es por ello que en ese momento de la historia, en esa guerra fría que se dio después de la Segunda Guerra Mundial y la polarización entre Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética, fueron creadas muchas armas nucleares. Pues en 1962, en la crisis de los nucleares en Cuba, Rusia ya tenía ojivas nucleares en la isla para ser lanzadas a Estados Unidos, derivado de un avión espía que fue capturado en Rusia. Como venganza, Rusia instaló esos misiles nucleares para apuntar a Estados Unidos o destruir Estados Unidos. Y derivado de eso se da ese tratado en donde busca reducir la proliferación de armas nucleares. Pero si nos damos cuenta y vemos los libros de la historia con los libros de la actualidad, información histórica y información de la actualidad, vemos de que en vez de desarme, hay mucho más países que tienen ahora armas nucleares, porque en ese momento solo eran esas potencias europeas, Francia, el Reino Unido, Países Bajos, Italia, pero ahora ya vemos que ya tienen armas nucleares Pakistán, la India, Indonesia, todos esos países asiáticos y países africanos. Por ejemplo, culpaban o señalaban a Irak de tener armas de destrucción masiva, y nos dimos cuenta de que no fue la razón por la cual invadieron Irak, sino fue por la expropiación del petróleo. Pero eso se deriva del principio de la conservación y la defensa, y el derecho a ello. También tenemos el derecho a la igualdad. Saliéndonos un poco desde el punto de vista bélico que hemos hablado con este principio, regresamos a la igualdad. Como seres humanos, hombres y mujeres, tenemos la igualdad de derechos. Y en ese sentido, podemos determinar que efectivamente los estados también tienen esa igualdad frente a otros estados. Nosotros lo tenemos frente a otras personas y los estados lo tienen hacia otros estados. Por eso les explicaba que el derecho de los estados es un espectro amplio, un espectro así macro, y el de los humanos, o cada persona individual, es así micro, pero cada uno micro tiene la igualdad, y nos vamos al rango macro, también tiene su igualdad. Entonces, jurídicamente, pregunta de examen, en este caso, jurídicamente, ¿cuál es la igualdad de derechos entre los estados? Y podemos decir que los estados, en cualquier tratado, en cualquier reunión, en cualquier convenio, en cualquier convención, en donde haya que ejercer el voto por parte de los estados, es decir, yo Guatemala, yo El Salvador, yo México, yo Estados Unidos, yo Argentina, yo Alemania, yo Finlandia, Luxemburgo, cualquier país del mundo, tiene el mismo derecho, la misma calidad, el mismo valor de cada voto en cada decisión que se tome internacionalmente, independientemente de la igualdad, en este caso, política, económica o militar. ¿Será que nosotros somos iguales militarmente con Estados Unidos? No. Económicamente, no. Políticamente, posiblemente. Porque tenemos un sistema republicano al igual que otros países. Salvo también países en donde no existen elecciones, por ejemplo, Corea del Norte, Cuba. En este caso, ya Venezuela lleva cierto tiempo, como 15, 20 años de no tener elecciones, y si hay elecciones solo se postula el presidente que está actualmente. Nicaragua, que es el ejemplo que ponen todos los en la actualidad. Si ustedes han visto las noticias, ese ejemplo de que no quieren ser Cuba, Nicaragua o Venezuela. Entonces, esos países que políticamente tienen otro sistema de gobierno, pero en sí todos los países son iguales frente a otros países. Ya dentro de su independencia y territorio,
cada quien, como les indico, el principio dominio imperium significa que ese dominio lo va a ejercer dentro de su imperio, y su imperio va a ser su territorio nacional. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna duda? Vamos bien. Ahí vamos bien, Lick. Ok, muchas gracias. Si tienen una duda, por favor, me interrumpen. Dice Nancy Saraí que puede repetir, Lick, no escuché bien. ¿Qué fue lo que no escuchó, Nancy? En este caso, ella pregunta sobre la igualdad de derechos entre estados. Bueno, en este caso, recapitulando, la igualdad de derechos es que todos los estados en una convención, en un tratado, van a tener el mismo derecho a voto, y ese derecho o ese voto va a tener el mismo valor frente a las potencias internacionales. Potencias se les denomino yo porque así le denomina la prensa, así le denomina toda el sensacionalismo, y en ese sentido tenemos que la igualdad de derechos, Guatemala va a votar, va a ejercer su derecho a voto frente a Rusia, frente a China, frente a Noruega, frente a Finlandia, y va a tener el mismo valor dentro del rango de que está el país con relación a otros países. Por ejemplo, cuando se reconoce a Israel como Estado, derivado cuando se asienta después de la Segunda Guerra Mundial, y les hablo mucho de la Segunda Guerra Mundial porque derivado de ahí se dan muchos tratados internacionales con relación a derechos humanos, y los vamos a ver en materia del segundo parcial, y ahí vamos a completar lo que estamos determinando ahorita, lo que estamos explicando ahorita. ¿Por qué se da ese cambio, esa radicalización de que antes no había, y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial sí había, con relación a los tratados y derechos internacionales? Entonces, la igualdad va a ser siempre, aunque tengan diferencias económicas, políticas o militares, el derecho a voto jurídicamente vamos a ser iguales frente a cualquier país del mundo. Juan Francisco, levantaste la mano, contame. Sí, yo creo que usted ya lo tomó en cuenta cuando Israel se independizó como Estado. Guatemala hizo el voto para que pudiera ser Estado, y creo que habían países que no estaban muy contentos con el voto de Guatemala, pero con ese voto ellos lograron ser independientes. Claro, efectivamente. No recuerdo el año exactamente, si no estoy mal, si no, corríjame, por favor, 1966, en donde Israel solicita a las Naciones Unidas crearse como un Estado independiente, soberano y libre, y efectivamente cada uno de ahí empieza la votación, y la mayoría de la Liga Árabe, países africanos con religión musulmana o musulmanes mayoritariamente, o árabes en este caso, no reconocían o no reconocen a Israel como Estado. Pero también había otro grupo que reconocía a Israel como Estado. Entonces cada uno de ellos votó, entonces iban 1, 2, 2, 1, 2, 1, así. Y el voto de Guatemala también sirvió en este caso, para reconocer a Israel como Estado, atendiendo a eso de que somos iguales jurídicamente. ¿Estamos bien ahí? Bueno, el derecho al respeto mutuo. ¿Qué es el respeto mutuo? ¿O qué es el respeto que se deben de guardar entre estados? Veámoslo acá entre personas o seres humanos. Nosotros debemos de respetar los derechos de las personas, cómo ejercen sus derechos, hasta un límite donde
ya no, veámoslo de esta forma, ya no transgredan nuestros derechos, nosotros respetamos sus derechos, y así sucesivamente. Es aquel respeto entre derechos y obligaciones, contraer obligaciones y respetar derechos, o ejercer derechos, tal como lo determina la doctrina civil. Pero dentro de ese respeto mutuo, los estados deben de resguardar ciertas, o en este caso, muchas de las características o muchas de las individualidades de cada estado, muchas de las de los principios de cada estado. Y por ejemplo, en Guatemala tiene la obligación de respetar la identidad de otro estado, de otro país. Por ejemplo, la imagen, por ejemplo, respetar la forma de vivir, la cultura, la economía, en este caso, la política, su orden jurídico, su estado de derecho de otro estado, de México, El Salvador, de cualquier estado que ustedes se imaginen o les venga a la mente ahorita. Ese respeto es que Guatemala debe respetar la forma en que ellos administran, la forma pública en que ellos administran. Asimismo, también dentro de ese respeto mutuo está la inviolabilidad de sus diplomáticos. Por ejemplo, Guatemala tiene muchos agentes diplomáticos acá instalados en el país, entiéndase embajadas, cónsules, y los cuales en Guatemala tiene el deber y la obligación de poder respetarlos, y en este caso respetar significa respetar su integridad y no molestarlos. Por ejemplo, se me ocurre decirles un ejemplo, que Guatemala por alguna razón tenga relaciones internacionales con un país del Caribe, X país, pero derivado de una negociación mercantil, comercial, hubo alguna discordia en ese tratado internacional entre Guatemala y un país del Caribe. Pero ese país del Caribe tiene su embajada aquí en Guatemala. Entonces, Guatemala tiene la obligación y el deber de respetar a ese su agente diplomático, independientemente de ese tratado que no se llevó bien o que no se realizó, en el cual los representantes de cada país tuvieron alguna discusión o alguna controversia con relación a la firma de ese tratado, pero acá en Guatemala, ese diplomático, esa persona que representa a ese país no puede ser molestado de cualquier forma en sus derechos. En este caso, porque es un pedacito de ese país caribeño aquí en Guatemala, y Guatemala tiene la obligación de respetar su integridad y no violentar su territorio o sus fronteras. Y en este caso, el Estado de Guatemala tiene ese deber y esa obligación. Así también al respeto a sus, otro de ese respeto mutuo es el respeto a sus símbolos patrios. Por ejemplo, Guatemala debe de respetar cualquier símbolo que identifica a un país, su bandera, su escudo, su ave, su árbol, todo lo que nosotros también tenemos acá como símbolos patrios. Y ningún país o ninguna persona, en este caso, las personas individuales lo pueden realizar, pero con una consecuencia jurídica, la libre emisión del pensamiento, la libertad de acción, y lo pueden hacer. Pues si se dan cuenta ustedes, a nivel internacional, cuando hay protestas contra Estados Unidos, vienen y queman la bandera. En este caso, no es el país quien que está quemando la bandera, sino que es una persona en particular. Puede ser de que Estados Unidos solicite, en este caso, al país donde hay esa protesta en contra de Estados Unidos, y que someta a un proceso por haber violentado su símbolo patrio, por ejemplo. También tenemos no llevar a cabo actos de carácter oficial sin el permiso
de esos países. Y uno de esos ejemplos era lo que les ponía de la operación que realizó esa agencia de inteligencia israelí en el país de Argentina para la captura de Adolf Eichmann. Les recomiendo la película, buscan en Netflix, muy buena. Y ahí les queda de tarea ver Netflix hoy en la noche. Y también tenemos sale el actor guatemalteco, ¿cómo se llama? Dice Gabriel que no tiene cuenta en Netflix. ¿Cómo se llama el actor guatemalteco? ¿Cómo se llama la Isaac, ¿no? Sí. Ahí sale, él sale, es uno de los actores principales de esa película, es muy buena. Permítanme, antes de terminar la clase. ¿Cómo se llama la película, licenciado? ¿Cómo dijo que se llama la película, Rick? Eso lo vamos a buscar, permítanme. Y ahí es parte también es parte de ese ejemplo que les digo yo con relación a la independencia, al respeto, la conservación, la igualdad. Esto les digo. Pues en ese sentido, ese es el respeto al derecho mutuo internacional. Y también tenemos el derecho a la comunicación. Pero el derecho a la comunicación, como ustedes pueden establecer, operación final se llama. El derecho a la comunicación no significa hablar. Dentro del derecho internacional, no significa hablar con relación a la comunicación que se da entre estados. Eso también es una comunicación mutua, pero la comunicación es el derecho que tienen los estados frente a los campos, en este caso, o plataformas internacionales, por ejemplo, el espacio aéreo, vías terrestres, vía marítima, la plataforma continental, la zona internacional del océano. En este caso, por ejemplo, pues se deriva, ¿no? La comunicación de tránsito libre, por ejemplo, con relación a los tratados internacionales de comercio, por ejemplo, con Taiwán, con China, con Estados Unidos, con cualquier región o país con que Guatemala tenga esa comunicación o esos tratados, puede transitar libremente en los países, pero siempre, en este caso, teniendo como base o teniendo jurídicamente un convenio para lo cual en cada viaje que realice una nave internacional con la cual Guatemala tenga ese tratado, tenga ese permiso para poder transitar a nivel internacional. Y se da, por ejemplo, en el aire, por ejemplo,
el que tenga una avioneta o helicóptero sabe de que puede transitar, en este caso, dentro de todo el territorio nacional sin pedir permiso. Únicamente, definitivamente, a los controladores de vuelo para evitar cualquier accidente. Pero si en caso Guatemala, una avioneta o nave guatemalteca quiera aterrizar en Cancún, por ejemplo, ir de vacaciones, entonces en este caso debe tener un permiso previo para poder realizar, pero existe una libre comunicación, llenando requisitos como cualquier otro trámite correspondiente, pero tiene esa libre locomoción o ese libre tránsito en todos los lugares en donde pueda ir, viajar de aquí a Estados Unidos y viceversa, y asimismo también establecer por cualquier medio, transitar dentro de las normas jurídicas o dentro del ámbito legal. Por ejemplo, nosotros vamos a El Salvador, tenemos que presentar nuestro pasaporte o nuestro DPI, llenar unos requisitos de estadística y podemos ingresar, y así viceversa. Y de esa misma forma, los salvadoreños a Guatemala y toda la región centroamericana, si vamos a otro país, México, debemos de llevar nuestro pasaporte. Estados Unidos, si tenemos visa, podemos entrar y salir las veces que queramos sin restricción alguna, pero con una autorización previa. Y así se da también en mar, la plataforma continental, el uso de los mares, el uso de las aguas internacionales, en donde son libres, ahí no tiene dueño nadie, la tierra en las vías terrestres. Y así sucesivamente. También tenemos el uso de frecuencias televisivas, satélites, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, que fue compuesta por muchos países, pero nosotros tenemos esa facultad, ese derecho de poder usarla, y por eso es que ahora estamos recibiendo clases en línea. ¿Por qué? Porque tenemos esa facultad o tenemos ese derecho para poder utilizar toda esa tecnología. ¿Por qué? Porque hay un convenio previo, hay un tratado previo para poderlo realizar. Tenemos ese derecho a la comunicación como personas individuales, pero el Estado lo hace a nivel Estado, a señor Estado 1 con el señor Estado 2, ¿en beneficio de quién? De nosotros, no del Estado propiamente, porque recuerden que el Estado es un ente intangible, un ente que no se puede tocar. Pero ¿quiénes conformamos el Estado? Nosotros. Entonces, todas esas negociaciones, todos esos tratados, convenios, convenciones, están hechas para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le delegamos esa soberanía al Estado, y el Estado tiene la obligación de velar por nuestro derecho. Artículo 1 y 2 de la Constitución, ¿cuáles son los deberes del Estado? Y ahí establece que el Estado debe de realizar a favor de nosotros los habitantes de la República de Guatemala. También tenemos el siguiente derecho, que es el derecho a desarrollar y preservar su propia identidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como guatemaltecos tenemos el derecho de desarrollar nuestra propia identidad. ¿Y qué nos identifica a nosotros los guatemaltecos a nivel internacional? Por ejemplo, tenemos el folclore, tenemos las costumbres, tenemos tradiciones, y una de las tradiciones, por ejemplo, una de las más llamativas o más reconocidas es la Semana Santa en Guatemala, que ha sido reconocida como patrimonio intangible de la nación, tanto interna como internacionalmente, porque también tenemos que ya fue reconocida por la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad. La Semana Santa o Cuaresma nos representa a nosotros como una identidad de guatemaltecos. ¿Qué más podría identificarnos a nosotros como guatemaltecos frente a todo el mundo? Escucho... Los trajes indígenas. Los trajes... El licenciado podría ser lo pluricultural. Sí, también. Porque nos identifica... Multilingüe. Sí, también, porque
no tenemos, nuestro idioma oficial es el español, y está reconocido, pero también están reconocidas todas las lenguas vernáculas que existen en el país, y eso significa la pluriculturalidad, la forma en que se vive, la forma en que se expresa, el idioma, que ya no son, antes les denominaban lenguas, la lengua cachique, lengua, que ahora son idiomas porque es una región que habla cierto idioma y ha sido reconocido a nivel internacional. ¿Qué más podría ser? Ya nos dijeron los trajes, efectivamente, los trajes. La caravana del zorro. La caravana, que ya es internacional también. Porque aparte de guatemaltecos, viene mucha gente de México y de Centroamérica a realizar la caravana del zorro. También tenemos, por ejemplo, nos identifica Tikal, nos identifica La Antigua, nos identifica las playas de arena oscura o arena negra, porque si se dan cuenta, aquí dice Carlos, la peregrinación a Esquipula, sí, también nos identifica porque es reconocido internacionalmente. Por ejemplo, nuestras playas de arena negra son reconocidas internacionalmente también, porque si se dan cuenta, todo el Caribe, arena blanca. Y por ejemplo, las personas de allá quisieran conocer una playa de arena negra. Entonces, eso es parte también del derecho de ser reconocido como tal por parte de otros estados. Pero ¿quiénes reconocen como parte de otros estados? Son los habitantes de forma individual que forman el estado y que nos reconocen a nosotros. Esos habitantes del otro estado le han dado esa soberanía al estado X para que sea reconocido a través de nosotros. Pero ¿quiénes son los que vienen aquí a visitarnos? Son las personas que conforman ese estado. Entonces, si se dan cuenta, traducido o dicho de otras palabras, los estados los formamos nosotros. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda? Licenciado, disculpe tal vez a manera de comentario, ¿verdad? Nosotros los guatemaltecos pues estamos caracterizados de una manera general como ser personas muy amables. Un ejemplo bien típico, ¿verdad? Un extranjero nos pregunta un edificio o una determinada dirección, se los damos. Si no sabemos, pues preguntamos, le ayudamos. Sin embargo, por experiencias que me han comentado algunos compañeros que han viajado al exterior, se pierden y nadie les ayuda, ¿verdad? Preguntan a las personas y tampoco les asisten, ¿verdad? Inclusive, si les preguntan algunas al orden público, lo que hacen ellos es investigarlos porque andan perdidos, ¿verdad? Y la otra parte, pues, que le quería comentar, pues, lamentablemente también, esa es la parte cultural, ¿vale? Pero también hay otra situación que nos están conociendo, no solo por un país bastante corrupto, ¿verdad? Sino también la otra parte que somos el país casi el segundo en tener una desnutrición bastante alta. Solamente, Lick, es un comentario, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, lastimosamente tenemos nuestra identidad o nuestra cultura tiene esos elementos que usted ha indicado. Por ejemplo, Guatemala tiene uno de los índices más altos de analfabetismo, desnutrición, inseguridad, corrupción, desnutrición, creo que ya se los mencioné, de Latinoamérica. Una de las tasas más altas en homicidios. Entonces, lastimosamente, ese reconocimiento es donde dice, no viajen a Guatemala porque es muy peligroso. Cuestiones así, lastimosamente. Pero eso es lo malo, pero lo bueno es lo que usted menciona. También tenemos esa identidad de ser unas personas amables.
aunque sea con señas, les enseñamos a la gente, agarra para acá, después para allá, 2 cuadras así, sube y después baja, pero lo hacemos, y lo hacemos de una forma cordial. Y es parte de nuestra identidad, y como les decía, es parte de nuestra cultura, de nuestra vivencia social todos los días. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería agregar 2 cositas de por qué nos conoce la gente también. Cuéntenos. Somos uno de los muy pocos países que se disculpa por todo. Uno no tiene por qué disculparse si se disculpa. O sea, a veces muchas conversaciones se inician con disculpen. Y eso a los extranjeros les parece muy chocante porque es como que no tienes que disculparte, ¿por qué te disculpas? Y por eso nos reconocen. Porque siempre nos estamos disculpando aunque no tengamos culpa de nada. Y para ellos es muy extraño y muy chocante porque normalmente la gente no se disculpa. Y otra cosa muy característica del guatemalteco, por el área geográfica donde nosotros vivimos, decimos para arriba si hay una colina y decimos para abajo si hay una bajada. No importa qué tan pronunciada sea. Cuando el resto de países a nivel mundial dicen para arriba hacia el norte y para abajo hacia el sur. Aunque para arriba hay una tremenda bajada, pero para allá queda el norte. Entonces se dicen para arriba. Y eso es algo que genera mucha confusión cuando un extranjero viene a Guatemala, porque ellos sí saben dónde queda el norte y dónde queda el sur. En cambio nosotros decimos, es que es para arriba y señalamos todavía y eso, pero me está señalando el sur, es imposible que sea arriba. Y esas 2 cosas son muy características y muy chocantes hasta cierto punto para los extranjeros. Claro, es parte de nuestra cultura, ¿va? Porque, por ejemplo, y usted tiene razón, porque si nosotros venimos y le explicamos a un guatemalteco las características, así como usted nos está diciendo, nosotros sí entendemos. Y lo entendemos muy bien si nos dicen para arriba o para abajo, pero como les digo, hasta con señas, solo agarra así, se va para allá y va, etcétera. Y todos lo hemos hecho. Entonces, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra vivencia social. Carlos Batén, contame. Buenas noches, Lick, es Carlos Batten, sin tilde. Lick, perdone, fíjese que yo ando perdido en cuanto a la independencia de Israel. Yo tengo entendido que fue en 1943, pero como los compañeros indicaban de que Guatemala reconoce Israel como un estado independiente. Pero alguien dijo, no recuerdo, que se independizó, pero tengo 2 dudas ahí. ¿De qué país se independizó y en qué año? Perdón. No, el año no recuerdo muy bien, por eso les decía que me ayuden, que me corrigieran. 1947. Muchas gracias. 1947 fue reconocido como Estado, no fue independencia. O sea, yo les estaba hablando con relación, por eso les decía, era muy al inicio de la clase es muy distinto la independencia como nosotros como nación la vivimos de la corona española, que nos independizamos porque dependíamos yo les decía, dependíamos de la corona española en su momento y de todo lo que le pagamos tributos, leyes y todo lo que ustedes saben de la corona española, nosotros Guatemala. Yo les mencionaba y les hacía la diferencia que la independencia era con relación a su Estado de Derecho, a su economía, a su sociocultura, a todas esas ramas con relación a la independencia de otros países, no derivado de un imperio independentista, sino que era, por eso les hacía la diferencia. Una cosa era de independencia de un imperio y posteriormente Israel en 1947, que menciona el compañero, se formó como Estado y ya desde en ese momento empieza a crear su independencia de otros estados. ¿Estamos bien ahí? Eduardo, Arturo, ¿cómo estás? Solo nada más quería comentarle con relación que Guatemala ya invadió en cierta oportunidad un territorio. El caso de la Embajada de España, cuando la quemaron. Exacto. Y es por ello que posteriormente se da esa
román tradicional. Eso es otro ejemplo en donde les decía yo de que el respeto mutuo, independientemente de la relación que tenía Guatemala y España, viene el Estado de Guatemala e ingresa a la Embajada Española a hacer lo que ustedes ya saben, lo que ustedes ya leyeron con relación a lo que pasó en ese momento, en 1980. Entonces, vulneración al territorio de España, atendiendo a lo que mencionamos. Carlos Enrique, contame, Carlos Enrique. Ya no logré leer lo que escribiste. Sí, solo comentaba ahí en el chat que somos solamente agradecidos por todo damos gracias. Nos madrean y todavía damos gracias, ¿no? Decimos gracias, ¿no? Parte de nuestra identidad. Bueno, sí. ¿Alguna otra duda? Lick, yo no tengo dudas, solo es una aportación, Lick, o un comentario. Fíjese que en una ocasión yo andaba buscando una dirección aquí por la zona 12, en la entrada de su vivienda, un señor que ahí estaba parado, y yo le pregunté sobre una dirección, me dijo, no sé, me dice, y después le pregunto, mire, aquí qué calle es, y me dice, no sé, imagínense, y ahí vive, ¿vale? Sí, me imagino, por eso les digo, puede ser también parte de la inseguridad, puede ser también desconocimiento, porque recuérdense que, por ejemplo, en Antigua las calles tienen nombre, no tienen número, y ahora ya tienen números, si no sé mal. Entonces, es parte de eso. Entonces, nosotros le ponemos nombre a una calle teniendo un número. Creo yo que vamos a confundir más al extranjero. Bueno, entonces les agradezco mucho su atención. Hoy es la entrega de la primera tarea en la noche. Tienen tiempo todavía para hacerla si no la han hecho. Les deseo un feliz fin de semana y les agradezco su atención y nos vemos el día lunes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz fin de semana. Feliz noche.